Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? En la Semana del Cuidado Humanitario, los estudiantes de la carrera licenciatura de Enfermería, cursante de la materia Farmacología en Enfermería de la UNPAS. Jessica Alfonso, Flavia Costa, Cintia Lazarte, Jennifer Íbalo, Victoria Saucedo, Enzo Coman, Antonella Capurro, coordinados por los profesores Dr. Omar Vidable, doctora Sabrina Wolf, magister Laura Castro. Preparamos un taller de uso inadecuado de los antibióticos, las complicaciones y la resistencia bacteriana. Consideramos el tema de sumo interés por las frecuencias a las infecciones bacterianas y en especial a la gravedad que representan las bacterias multiresistentes y la problemática de la morbimortalidad. En el año 1929, con el descubrimiento de la penicilina, del doctor y científico Alexander Fleming, da comienzo a la época de los antibióticos. Entre los años 1930 y 1960 se descubre la familia de los antibióticos, en la que se conoció como la época dorada. En 1941, Edad de Oro, comienza la producción de la penicilina a gran escala y más adelante el desarrollo de nuevos antibióticos. El desarrollo de resistencia en microorganismos sensibles y expuestos a antimicrobianos es inevitable, ya que representa un aspecto natural de la evolución bacteriana. La resistencia a los antimicrobianos es natural, que este lo define como la capacidad de los diferentes microorganismos, como los virus, los bacterias o los parásitos, de neutralizar o resistir a los diferentes antimicrobianos. De tener se determinan en la bacteria. Sigo yo, si así lo desea, profesor, porque la compañera tuvo un inconveniente. Adelante. Las bacterias se hacen resistentes desarrollando mecanismos que impiden al antibiótico ejercer su mecanismo de acción. La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Este fenómeno conlleva a disminuir las opciones terapéuticas y a aumentar las estancias hospitalarias. Alexander, volvió mi compañera. ¿Sigue ella? Perdón. Okay. Alexander Fleming, en 1945, recibió el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina en 1929. Y él advirtió sobre este fenómeno de la resistencia bacteriana cuando dijo: llegará el día en que la penicilina podrá ser comprada por cualquiera en una farmacia, en cualquier cosa. Y bueno, llegará el día, así existe el peligro de que un hombre ignorante se aplique una dosis suficiente del medicamento y al exponer a una bacteria o cualquier tipo de microorganismo a una dosis no letal de lo puede volver resistente. Se estima que más o menos para el año 2050, 10 millones de personas podrían morir debido al incremento de la resistencia bacteriana si no se toman medidas a tiempo para su control. Existen 3 formas de resistencia microbiana, como puede ser la inactivación del antibiótico por enzimas, también puede ser por modificaciones bacterianas que impiden la llegada del antibiótico a su punto diana. Después está la tercera, que puede ser por alteración por parte de la bacteria en su punto diana. La resistencia a los antimicrobianos, la resistencia bacteriana adquirida a los antibióticos puede ser de distintos tipos dependiendo de la presión selectiva.
pueden ser por mutaciones en el cromosoma, que son espontáneas, estables y de transmisión vertical de generación en generación. Después está el intercambio de genes de resistencia por transferencia horizontal a través de diferentes procesos, que puede ser conjugación, o sea, vía plásmidos u otro material genético movible, como pueden ser los integrones y los transposones. Después está la transducción, o sea, vía fagos, que son virus que infectan bacterias, y después por la transformación, o sea, el ADN libre dentro de una célula que, perdón, ahí está. Esto quiere decir que es una bacteria que puede adquirir resistencia a uno o más antibióticos sin haber estado en contacto con ellos. Luego están las superbacterias. Cuando hablamos de las superbacterias, nos referimos a cepas de bacterias supervivientes o resistentes a la mayoría de los antibióticos habituales. Explicado esto con otras palabras, el tratamiento para las infecciones producidas por bacterias se basa en el tratamiento con el que el antibiótico, para el que esa bacteria es sensible. Sin embargo, si esa bacteria es resistente a ese medicamento, no hará su función, o sea, no la matará. Por lo tanto, si nos enfrentamos a una superbacteria, es muy probable que tengamos dificultad para encontrar un fármaco capaz de curar dicha infección. La característica principal de estas superbacterias es que son capaces de mutar su ADN a lo largo de las generaciones, para hacerse justamente resistente a los fármacos más comunes. El grupo crítico de estas bacterias incluye las multiresistentes, que son especialmente peligrosas, porque son imbatibles para muchos antibióticos. Este grupo de bacterias especialmente peligrosas se encuentran en los hospitales, residencia de ancianos y entre los pacientes que necesitan ser atendidos con dispositivos como ventiladores y catéteres intravenosos. Cuando estas bacterias ingresan al organismo, dan muchas dificultades para encontrar un tratamiento, ya que hay pocas alternativas para combatirlas. Y ante estas escasas alternativas es que muchas son graves e incluso letales. Entre tales bacterias se incluyen las siguientes: Acinetobacter, que se manifiesta sobre todo en infecciones respiratorias; Pseudomonas, que crecen en áreas húmedas como fregaderos, lavados, piscinas, etc., y en soluciones antisépticas caducadas o inactivadas; las enterobacterias, como Klebsiella, Escherichia coli, Serratia y Proteus. Estos microorganismos se encuentran en el tracto intestinal de las personas, cuya resistencia a la infección está debilitada o llevan un dispositivo médico como catéter, drenaje, etc. La existencia de multiresistencia de las bacterias es un problema crítico y creciente en los servicios de salud a todos los niveles de atención y a nivel mundial. Uno de los grupos con mayor prevalencia de resistencia son los Staphylococcus. Las bacterias gram positivas tienen una alta responsabilidad en la resistencia antimicrobiana. Entre las bacterias gram positivas encontramos a los Staphylococcus aureus y Enterococcus spp, que quiere decir que son varias especies, que son importantes agentes etiológicos de infecciones hospitalarias y comunitarias. Estos patógenos son los responsables de altas tasas de morbilidad y mortalidad en pacientes hospitalizados y generan costos elevados en las instituciones de todo el mundo. El Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina, es una de las bacterias que provoca infecciones adquiridas en los hospitales y en la comunidad, ya que esta se encuentra normalmente en la piel o la nariz, incluso de personas sanas, y se contagia por el contacto piel con piel. Perdón, ¿podrían silenciar el micrófono? O tocando objetos contaminados. Afectan tanto a niños y a jóvenes, así como a aquellas personas que viven en condiciones precarias y con déficit de buena higiene. La afectación más común es la infección en la piel y en partes blandas. Por esto es de suma importancia recalcar la prevención de estas bacterias. ¿Cómo? Bueno, realizando una higiene de manos de forma periódica y eficaz, limpiando y desinfectando nuestro hogar, como así también los objetos que manipulamos,
Mantener, por ejemplo, los cortes o raspaduras tapados con vendajes limpios hasta que estos sanen, evitando el contacto con los vendajes o heridas de otras personas, y no compartiendo artículos personales como toalla, cosméticos, ropa, etc. Luego también están los Staphylococcus coagulosa, que se comportan como oportunistas y tienen un impacto en la salud humana debido al uso de terapias inmunosupresoras y métodos invasivos, como implantes y prótesis. A este grupo pertenece el Staphylococcus epidermis, uno de los más frecuentes en el ambiente nosocomial. A continuación nombraré un grupo de patógenos definidos por la Infectious Diseases Society of America como de escape. ¿Por qué? Porque presentan resistencia a varios antibióticos, escapando a la acción de la mayoría de las opciones terapéuticas disponibles. Y estos son los siguientes. El Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina. El Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. El Clostridium difficile, resistente a las fluoroquinolonas. Y el Acinetobacter baumannii, las Pseudomonas aeruginosa y la Enterobacteriaceae, que son resistentes a los carbapenémicos. En la actualidad, igual, el mayor temor lo representan las infecciones producidas por los bacillus gram negativos multiresistentes, para los cuales no se dispone de casi o ninguna opción antibiótica. El desarrollo de nuevos antibióticos contra estas bacterias se ve obstaculizado por los múltiples mecanismos de resistencia que éstas poseen, como por ejemplo, su baja permeabilidad de su pared, la gran variedad de bombas de expulsión y una serie de enzimas capaces de hidrolizar todos los beta-lactámicos. Se pueden realizar estrategias de control de la resistencia bacteriana, con el objetivo de retrasar o impedir la emergencia y diseminación de bacterias resistentes. Utilizar indicadores de calidad y actividades llevadas a cabo para organizar el tratamiento antimicrobiano. Realizar prescripción y uso racional. Cuando optimizamos la manera en que los usamos y prescribimos, protegemos a los pacientes de daños y combatimos la resistencia a los antibióticos. Tareas para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos. Cuando hablamos de la prescripción y uso racional, debemos preguntarnos, ¿es preciso utilizar antibiótico? ¿Cuál es el antibiótico de elección? ¿Qué características tiene el paciente? ¿Qué dosis, pauta y duración? ¿Comprende el paciente o la familia el objetivo del tratamiento y cuál es la pauta de administración? Para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos, hay que educar a la población, planificar de políticas, acciones de los profesionales de la salud, investigaciones del sector de la salud, acciones del sector agrícola. El decálogo del uso racional de antibióticos consiste: 1. Usar cuando es necesario. 2. Usar el o los antimicrobianos para él o los agentes. 3. Usar el o los antimicrobianos para el huésped en cuestión. 4. Usar la dosis adecuada. 5. Usar la vía adecuada. El incremento en el uso de antibióticos de forma no controlada tiene graves consecuencias, como la aparición más frecuente de microbios resistentes a antibióticos. Debemos comprometer a todos los sectores involucrados para prevenir y controlar el proceso en aumento de la resistencia microbiana. En mayo del año 2015, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. Estos son: mejorar la sensibilidad, la vigilancia y la investigación, reducir la incidencia de las infecciones, optimizar el uso de medicamentos
Bueno, prevención y control de la resistencia bacteriana. Este es un procedimiento al cual se necesita la intervención de la población en general. En principio, tomar antibióticos únicamente cuando lo prescribe un profesional sanitario certificado. No pedir antibióticos si los profesionales autorizados dicen que no es necesario, o sea, evitar el uso innecesario. Seguir siempre las instrucciones de uso y el cual prescribe el profesional sanitario. Estamos hablando de la duración del tratamiento y la dosis correcta, horario correcto indicado. ¿Se escucha, no? Sí. Ah, listo. Bueno, seguir siempre las instrucciones, después no utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros, o sea, no hacer un mal uso y abuso de los antibióticos. Otro tipo de prevención fundamental e importante son, en primer lugar, el lavado frecuente de las manos. Recordemos que el lavado de manos es la mejor arma frente a infecciones y contagios, y por sobre todo es el más sencillo. Luego, la manipulación de alimentos en condiciones higiénicas. También, evitar contacto cercano con enfermos. Adoptar medidas de protección en las relaciones sexuales. Y por último, manteniendo las vacunas al día. Después, en cuanto a la manipulación de los alimentos, hay 5 claves para la inocuidad de la OMS. Mantener la limpieza, separar alimentos crudos de cocinados, cocinar los alimentos completamente, mantener los alimentos a temperatura segura, usar agua y alimentos seguros, quiere decir libres de microorganismos o sustancias químicas tóxicas. En cuanto a los planificadores de las políticas, su intervención podrían variar en poner en práctica planes nacionales de acción, mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes a los antibióticos, reforzar las políticas y los programas y la aplicación de las medidas de prevención y control de las infecciones, reglamentar y fomentar el uso y la eliminación apropiada de medicamentos de calidad garantizada, informar sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos. Bueno, en este caso los profesionales de la salud pueden intervenir de diferentes maneras. ¿Cómo? Evitando infecciones, realizando la higiene necesaria y fundamental de manos, de instrumentos y del entorno. Prescribir y dispensar antibióticos solo cuando sea necesario. Notificar las infecciones resistentes a los antibióticos a los equipos de vigilancia. Informar a los pacientes sobre cómo tomar los medicamentos correctamente, la resistencia a estos fármacos y el peligro de su mal uso. Informar y educar a los pacientes sobre cómo pueden prevenir las infecciones. Como dijimos anteriormente, el lavado de manos, que es el fundamental, las vacunas al día, adoptar las medidas de seguridad en relaciones sexuales, y como así también cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser. También es importante que los profesionales de la salud se realicen el cambio de ropa pertinente, tanto en la entrada de su trabajo como el de la salida, ¿sí? Para evitar el vehículo de transmisión de microorganismos que pueden provenir tanto de un lado como del otro. Y nosotros, como estudiantes, cuando vamos a las prácticas, estamos obligados a cumplir las mismas pautas. Bueno, en la parte del sector agrícola puede administrar antibióticos a los animales bajo la supervisión veterinaria. No utilizar antibióticos para estimular tanto el crecimiento como el de prevenir enfermedades en animales sanos. Vacunas al día, fomentar y aplicar prácticas en todos los eslabones de la producción de alimentos de origen animal y vegetal. Y también fomentar la seguridad biológica en las granjas para prevenir las infecciones mediante la mejora de la higiene y el bienestar de los animales. Y por último, el sector de la salud puede intervenir en la investigación, como en el desarrollo de nuevos antibióticos,
también de nuevas vacunas, y también en productos diagnósticos y en otros instrumentos necesarios. Muchas gracias. Encuesta realizada sobre 348 alumnos del segundo año de la carrera de la salud de la Universidad Nacional de José Cepa, UNPA. Edades. El porcentaje de las edades de 18 a 25 años es el 42% que lo demuestra en el color azul. Y el color rojo, el porcentaje es el 34,2% de las edades de 26 a 35 años. Y por último, con el 23,9% de color naranja, es de 36 a 50 años. ¿Se automedicó alguna vez con alguno de estos antibióticos? ¿Cuáles? Amoxicilina, ampicilina, cefalecina, amoxicilina clavulánico, amoxicilina subatante. Otros nunca me automediqué. Comúnmente, una gran cantidad de personas se automedicó con el antibiótico amoxicilina. ¿Sabe lo que es la resistencia bacteriana? Con el 56,6% en color azul, sí. Con el 18,1% en color rojo, no. El 25,3% color naranja, tal vez. ¿Considera que la resistencia bacteriana es un problema? El 56,9% sí considera que es grave, en color naranja, y con el 38,5% es moderado, que lo demuestre en color rojo, y el color azul es leve. De estos gráficos podemos inferir: ¿qué es la resistencia bacteriana? Un 43,4% no tienen bien claro qué es la resistencia bacteriana. ¿Ve la resistencia bacteriana como un problema? Con el 43,1% considera como que sí es un problema leve o moderado. Automedicación. Con antibióticos, solo con un 25% se refiere no haberse automedicado nunca. Conclusión. La resistencia bacteriana es un grave problema mundial debido a la alta incidencia de mortalidad, aumento de costo y prolongación de internación hospitalaria. Pese a encuestarse una población universitaria en el segundo año de una carrera de salud, no conocen la resistencia bacteriana y su gravedad es más de 40%. El 75% se automedican con antibióticos. Hola Omar, yo estoy acá conectado. Vicky, no se te escucha. Peligro. Las bacterias cada vez son más poderosas y dificultan la tarea de los antibióticos. Como cierre de este taller, tenemos la participación especial del doctor Juan Tortonese, médico, docente de UNPAS, especialista en cuidados intensivos y ex médico de UTI del Hospital Polivalente de la provincia de Buenos Aires, que nos responderá una serie de preguntas. 1. Los microorganismos multiresistentes que observa en los servicios de cuidados intensivos, ¿qué factores considera que pueden generar aumento o disminución de los mismos? Bueno, hola para todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Miren, yo lo que quiero decir es que yo dejé la terapia intensiva hace un par de años, antes de la pandemia. Pero bueno, la pregunta es muy interesante. Lo que digo, la causa de la multiresistencia en terapia intensiva es multicausal. Pero podemos pensar, primero, las características de la sala y de edilicias de la sala. ¿Por qué? Porque las salas habitualmente, las modernas, las actuales, los enfermos están individuales, en habitaciones individuales, bien separados, con un espacio adecuado. La sala está hecha de tal manera que la limpieza es fácil y se puede practicar como corresponde. Hay salas que están solamente separadas por un durlock entonces ahí cuando los enfermos
tienen menos espacio, se amontonan, el peligro de la infección y multiresistencia es mayor. Segundo, el tipo de enfermos. El tipo de enfermos que tenemos en las salas polivalentes es diferente, y no, fíjense que no hablo de la gravedad del paciente, sino hablo del tipo de cuidados que requiere el paciente. Porque ustedes pueden tener una sala de pacientes muy complejos, como puede ser una sala de trasplantes, o una sala de recuperación de cirugía cardiovascular, y sin embargo el nivel de infección es mucho menor. O una sala de una sala de la unidad coronaria, que tiene enfermos que realmente no están infectados, y aunque tienen mortalidad importante, tienen mucho menos infección. Así que el tipo de pacientes, las salas de terapia intensiva, que tienen todo tipo de pacientes, y recibimos pacientes politraumatizados que vienen de la calle, 50% de los pacientes vienen del hospital con bastante tiempo de estadía, 3, 4, 5, 10 días de estadía, y ya están colonizados por gérmenes resistentes cuando entran a la terapia intensiva, pacientes que han recibido múltiples tratamientos antibióticos, pacientes posquirúrgicos que realmente no vienen con una cirugía, sino con más de una cirugía, porque los pacientes con una cirugía se recuperan en la sala de recuperación quirúrgica, y recién los que deben ser reintervenidos o los que han sufrido complicaciones vienen a la terapia. Así que el tipo de pacientes, eso. Y por último, el uso de antibióticos. ¿Por qué? Y los terapeutas tenemos fama de usar antibióticos en forma no protocolizada. Sí, lo usamos con protocolos. Pero siempre está la discusión entre los infectólogos y los terapeutas. Los terapeutas saben que hay pacientes que no dan dos posibilidades, no tienen dos chances. Entonces, uno le tira con todo, así hablando rápidamente. Uno le da un plan, por ejemplo, con antibióticos que curan la mayor cantidad de gérmenes porque tiene miedo que si fracasa en ese tratamiento no tenga una segunda oportunidad. O porque el paciente tiene un shock séptico, o porque el paciente tiene un compromiso respiratorio importante. Entonces, no se hace un uso, yo diría que por estos motivos, no se hace un uso protocolizado correcto de los antibióticos. Y eso genera, por supuesto, la resistencia. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Bueno, ahora la segunda pregunta. Usted, que es parte del equipo de la unidad de cuidados intensivos, ¿qué protocolos están instaurados en el servicio para la prevención de infecciones multiresistentes? Bueno, es una pregunta interesante. Miren, yo puedo hablar de mi hospital, ¿no? En general mi hospital es un buen servicio de infectología. Un buen servicio de infectología. Inclusive, hubo bastante tiempo donde había una infectóloga que estaba, no diría especialista, pero, digamos, para terapia intensiva. E inclusive, en nuestro servicio, teníamos médicos de terapia intensiva que a su vez son infectólogos. Por lo tanto, el control de infecciones. Miren, el control de infecciones, el protocolo, hay cosas que son muy sencillas y que son de alto rendimiento. La primera es el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental. Sin eso no hay control de infección. ¿Y saben cuánto se cumple así? El 25% se lavan las manos. Así que hay que insistir hasta el cansancio en el lavado de manos. Cosa más sencilla e imposible. Nosotros, los infectólogos que teníamos en nuestro servicio, cuando venían los cirujanos son terribles, ¿eh? Entonces, una enfermera se paraba y decía, doctor, por favor, y lo mandaban a lavar las manos, y si no, prácticamente no lo dejaba entrar. Bueno, lavado de manos. Después la limpieza de la sala. La limpieza es fundamental. La limpieza con, ahora hay LT8, hay una serie de productos antisépticos que se usan y se limpian, desinfectantes, que a su vez lavan y desinfectan. Bueno, es fundamental la limpieza diaria y prolija de, ¿cómo se llama?, de la sala. Eso es fundamental. Aunque, mire, estamos hablando de cosas sencillas, estamos hablando de cosas muy sencillas. Segundo, la limpieza post-alta. El enfermo se va de alta. Y después prolija limpieza del lugar donde estuvo, de la cama, de las paredes, del piso, donde ese enfermo estuvo. Quiere decir que, fíjense, la limpieza
es fundamental. Y tiene que ser bien hecha, tiene que ser controlada. Y si es posible, tratar de que el personal que limpia terapia intensiva sea el mismo y enseñarle e insistir en la limpieza de la sala, en los lugares donde hay que limpiar, no solamente las mesadas. Así que la limpieza segundo. Bueno, y después viene el control de infección. Nosotros tenemos, ya le digo, un licenciado en enfermería especialista en control de infección. ¿Y en qué consiste el control de infección? Bueno, a ver, hay que hacer el control del personal que hacíamos antes, con, ¿cómo se llama? Con hisopado de las fauces, y eso, o control de cultivar las mesadas, y eso no tiene mucho valor. Lo que se debe controlar absolutamente son los procedimientos. Todos los procedimientos en terapia intensiva deben ser hechos de acuerdo al protocolo y ser respetados. Cómo uno coloca una vía central, cómo coloca una vía periférica, cómo se coloca una sonda vesical, cómo se intuba un paciente. Todos estos procedimientos tienen que estar protocolizados y hechos de acuerdo al protocolo. Cuando mejor se hacen los procedimientos, menos infecciones. Cómo se tapa la venopuntura, cómo se tapa una vía central, cómo queda ocluida, cómo tiene que ser el vendaje oclusivo. Todo eso tiene que estar protocolizado. Después, el cuidado de, por ejemplo, la vía aérea. No solamente el cuidado de la aspiración, entonces ya está todo protocolizado y ahora se hace de manera muy, muy aséptica, sino el cuidado de la fijación del tubo, el cambio de bordillo, todo esto, los enfermeros especialistas en terapia intensiva, a pesar de infecciones, y lo controlan diariamente. Como controlan diariamente las venopunturas. Además, se debe llevar un control de qué porcentaje, cómo están trabajando, qué porcentaje de infecciones de venopuntura, cuánto no dura una venopuntura, cuánto no buena una vía central, cuántas vías centrales se nos infectan. Todo esto tiene que estar anotado, en un Excel anotado. ¿Acá? Parece que va a querer terminar, profe. Bueno, ¿Ya que van a hacer otro Zoom? no sé, también yo traté de contestar esa pregunta y bueno, se fue el tiempo. No sé Bueno, si querían alguna otra pregunta. Creo que no, todavía sigue. Todavía agradecemos. sí. Bueno. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Estamos grabando? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?